Hoy vamos a hablar de todos los libros que leí durante este 2020. Antes de empezar el video quiero aclarar que este no es un video de recomendaciones de libro. Simplemente me voy a limitar a enumerar todos los libros que fui leyendo para ver cuáles de estos valieron la pena, cuáles sí valen la pena recomendar y cuáles no volvería a leer ni les recomendaría a mi peor enemigo. Así que si los quieren conocer, acompáñenme a este video. Espadianos y espadianos de la literatura, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jorge Valderas de Espada Literaria y ojalá puedan considerar suscribirse a mis otras redes como Facebook e Instagram, donde subo contenido casi a diario. Y espero que disfruten con esta primera parte donde hablaremos de todos los libros que leí durante este año. Así que comencemos. Libro número 19, En el laberinto, de Margaret Weis y Tracy Hickman. Bueno, este es el sexto libro de una saga que ya he mencionado mucho en la página Espada Literaria, llamada El ciclo de la puerta de la muerte, y que está escrito por quienes escribieron toda la saga de Dragonlance. No le veo mucho caso a adentrarme a una reseña de este libro ya que es el sexto, pero les voy a dejar abajo en la descripción el link de una reseña muy detallada que hice del primer libro de la saga llamado Ala de Dragón, y el cual me ayudó a inspirarme muchísimo mientras escribía mi propio libro Aliento de Dragón. Entonces, si les gusta la fantasía épica al estilo de El Señor de los Anillos, esta es una saga que sin duda no se pueden perder. Y lo que me gusta de estos escritores, bueno, es una escritora y un escritor. Lo que me gusta de estos dos autores es que, aunque es muy similar visualmente al Señor de los Anillos, la trama, los personajes y la forma en que se desarrolla la historia es súper ágil. En cada página, desde la página 1, siempre está pasando algo. Entonces, a diferencia de otros libros de fantasía épica más famosos como Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, que para mí son muy lentos y muy aburridos y llenos de mucha paja y mucho relleno innecesario, aquí estos libros son cortitos, breves, pero les digo, en cada página, ¡pum!, algo está pasando, siempre es constante. La acción nunca se deja de suceder y las descripciones son breves y precisas, con pequeñas pinceladas, como expliqué en este video, te ayudan a imaginarte todo el mundo sin necesidad de que se avienten páginas enteras describiendo vestimentas o escenarios. Libro número 18, Todos involucrados, los 6 días que incendiaron Los Ángeles. Este fue uno de los últimos libros que compré en Mix-Up antes de que lo cerraran, y de nueva cuenta es uno de esos libros que me encontré por casualidad, destino, a muy buen precio, y que el precio fue el factor decisivo que me animó a comprarlo. Este libro habla sobre los disturbios que hubo en Los Ángeles, disturbios raciales en el año 1992. Pueden buscar el documental de History Channel sobre estos sucesos. Fue algo realmente impactante y muy brutal. Y fueron 6 días de violencia extrema, donde la policía y los bomberos no se daban abasto y de hecho eran atacados por los mismos ciudadanos en actos vandálicos contra el sistema. Entonces es algo realmente desconcertante y verdaderamente terrorífico, de hecho. Entonces, si ven este documental de History, creo que lo pueden encontrar en YouTube. Es una época bastante oscura, pero es algo que necesitamos conocer para saber los problemas que este tipo de disturbios pueden traer a todas las personas, no solo a gente de ciertas comunidades. Por ejemplo, aquí en Los Ángeles se volvió un caos absoluto. Bueno, lo que me gusta de este libro es que no se centra tanto en los disturbios en sí, sino que los protagonistas son pandilleros que aprovecharon estos disturbios, todo el desastre que estaba pasando en la ciudad, lo usaron para ir a ajustar cuentas. Entonces el libro te narra la historia de estos pandilleros que vieron esos disturbios y dijeron, pues ahora podemos ir a asesinar a quienes nos la deben y salir completamente impunes. No va a haber policía, no va a haber sistema, no va a haber nadie que rastree las pruebas ni que vea las evidencias del crimen, nada. O sea, podían hacer cualquier fechoría y salirse con la suya. Este libro es un claro ejemplo de cuando la voz en primera persona sí se debe usar. En este video les aconsejé no usar la primera persona cuando no es necesario o no está justificado. Bueno, pues en este libro está justificado de una manera increíble y de hecho me gusta que rompe una de las primeras cosas o reglas que yo odio de la voz en primera persona. Porque cuando tú mismo estás contando tu historia siempre desde el yo, desde todo lo que te pasa a ti, lo estás viendo desde dentro de tu cabeza, pues es obvio que ya sobreviviste a todo lo que está pasando y que estás en un punto en el futuro narrando lo que a ti te pasó o que estás contando una carta. Entonces siempre la voz en primera persona
yo la asocio como a que el personaje ya se libró. No importa todas las peripecias o travesías que tenga que pasar, sé que va a salir bien librado porque ya nos está contando su historia. Pero aquí, aunque esté contado desde la mente de los personajes en primera persona y la historia esté contada por ellos mismos, eso no los exime de poder morir. Hay varios personajes que, siendo narrada por ellos mismos, ya ¡pum!, pueden llegar a morir o están en peligro de morir. El hecho de estar narrado en primera persona todo no los exime de este peligro. Puesto número 17, La Séptima Puerta. Este libro también es parte de la saga del ciclo de la Puerta de la Muerte y ya es el último libro. Algo que se me olvidó mencionar con el libro de En el laberinto y es que durante toda la saga nos hablan de que el laberinto es un lugar terrible al que son enviados cierto tipo de personajes. Es como un purgatorio del que pueden salir, pero es un lugar sumamente peligroso. Como su nombre lo dice, tienen que ir como en una especie de laberinto atravesando puertas y puertas y se encuentran dragones, monstruos, hombres tigre, todo tipo de peligros para poder escapar. Pero entonces en estos dos libros que por fin nuestros protagonistas se adentran en el laberinto, el tiempo que pasan en él es muy muy poco. Entonces llevamos 5 libros esperando a que se adentren por fin en el laberinto y cuando lo hacen es como bastante decepcionante. Entonces creo que estos dos libros ya como que el ritmo que llevaban los anteriores se detiene y resulta un poco decepcionante ya el final. Pero la saga en general es muy muy buena. Los 4 primeros libros son excelentes y estos, aunque no son el final que se merece toda la saga, pero bueno, tampoco son libros malos, también son entretenidos. Pero sí, eso sería lo único malo, que al final la saga como que se desinfla. Pero aún así siguen siendo mejores que Juego de Tronos y El Señor de los Anillos. O bueno, no sé si mejores, porque Juego de Tronos y El Señor de los Anillos tienen ya un peso cultural bastante grande, que no lo podemos negar, pero lo que sí es que estos libros son más entretenidos, eso es innegable. Puesto número 16, Pandora, de Anne Rice. Este libro me lo regaló mi amigo Jesús y él fue el que me prestó los libros, toda la saga completa del ciclo de la Puerta de la Muerte. Entonces, si estás viendo este video, muchas gracias, amigo. Los que ya sigan mi canal saben que soy muy muy fan de Anne Rice y todo lo que ella tenga que escribir sobre vampiros. Entonces creo que cuando se trata del tema vampírico o de vampiros, ella para mí es así como una eminencia y básicamente sus vampiros para mí son así canónicos. Es como el ideal de prototipo de vampiros. Y cuando yo mismo escribí Lucifer, Príncipe en el Exilio, todas las escenas que están relacionadas con vampiros están fuertemente influenciadas por todo lo que Anne Rice me fue enseñando a través de sus libros. Tengo como 8 o 9 libros de ella, entonces creo que es la persona de la que más libros tengo y realmente no decepciona. Además de que siento que ella fue una verdadera visionaria, ya que hasta hace tiempo, antes de que ella llegara, de hecho, los vampiros no eran más que monstruos mitológicos al estilo de Drácula. Y no eran nunca los protagonistas, sino eran como estos villanos a vencer o estos monstruos sin personalidad que solo querían matar humanos. Pero entonces ella los volvió como no solo los protagonistas, sino que los volvió seres cuyas emociones son muy humanas, pero también como son inmortales, estas emociones se ven multiplicadas por 1000 y sienten de formas mucho más intensas que los humanos. Entonces todo lo que un vampiro siente y ella, la misma autora te lo transmite, es sumamente intenso. Aquí en Pandora lo que me gusta es que la protagonista cuando era mortal vivía en Roma, entonces nos regresa como 2000 años al pasado y todo lo que va relatando de Roma es sumamente interesante. De hecho, este libro, antes de que entren los vampiros en escena, nos ayuda a ver cómo, de una forma muy muy realista, cómo era la vida en esa Roma antigua y cómo vivían, qué pensaban, las religiones que tenían, los dioses a los que les oraban. Todo nos adentra muy muy bien en ese estilo de vida. Realmente sientes que estás ahí y te imaginas tal como fue vivir ahí. Entonces creo que este es el punto más alto del libro. La parte vampírica también está muy bien, pero yo con lo que me quedo es toda la historia que narra antes de volverse la protagonista Pandora una vampiro y cómo vivía en Roma. Creo que eso me agradó mucho. Como novela histórica, de hecho se nota que Anne Rice podría ser una de las mejores escritoras del mundo haciendo novelas históricas, le sale muy muy bien.
Libro número 15, La Casa del Propósito Especial. Este libro no lo tengo en mis manos ahora porque lo tuve que devolver a la biblioteca de mi trabajo. Aunque sea un libro bastante lento, bastante con una trama que se va desarrollando muy lentamente, al final va cobrando sentido. Y aunque sea una historia sencilla, creo que es una historia que al final te deja un buen mensaje y que vale la pena leer. No me voy a extender mucho en este libro, ya que hice una reseña hablando solamente de este libro, se las dejo en esta tarjeta y también va a estar en la descripción y en el primer comentario. También, otra cosa que me gustó de este libro es que aunque está narrado en primera persona, aquí en este libro está muy bien justificado y de hecho eso es lo que le da el toque especial al libro. El que esté narrado en primera persona, los tiempos que maneja, ya que maneja 2 líneas temporales distintas, que al final esas 2 líneas hacen algo muy así, que a nivel de escritura para mí es algo bastante complicado de hacer y que el autor lo logra de una manera muy natural y que se siente pues y así, tal cual, se siente natural la forma en que va llevando la historia y en cómo las líneas temporales se terminan uniendo. Libro número 14, La Última Salida, de Federico Axat. Este es uno de esos libros que me hizo reflexionar sobre los prejuicios que yo tenía antes acerca de los autores latinoamericanos y algunas veces también de los autores en español. Entonces este es un muy buen thriller psicológico y también no me voy a extender mucho hablando de él, ya que lo reseñé de una manera bastante detallada en otro video, así que les dejo el link a ese video tanto aquí en la tarjeta como en la descripción y en el primer comentario. Es una reseña que además va unida a un análisis de justo esto, de por qué yo antes no leía escritores latinoamericanos y por qué hubo ciertos libros que hicieron que cambiara esta perspectiva. Sobre todo fue algo como generacional. Cuando empecé a leer libros de mi generación o de autores que estaban cercanos a mi generación, mi enfoque comenzó a cambiar. Entonces este libro se los recomiendo mucho. Como les dije, es un thriller psicológico con tintes ahí de, no sé, como de cosas mentales y está muy bien. Tiene también tintes de ciencia ficción, de terror. Es un libro bastante recomendable, así que vean la reseña. Puesto número 13, La Química, de Stephenie Meyer. Este libro tampoco lo tengo conmigo ahora porque también lo devolví a la biblioteca del trabajo. Bueno, como sabrán, Stephenie Meyer es la autora de nada más y nada menos que Crepúsculo. Entonces, cuando me adentré en este libro, básicamente agarré este libro porque estaba ahí disponible. Entonces tenía el objetivo como de leer todas las novelas que hubiera en la biblioteca de mi trabajo. Pero pues teniendo el antecedente de que es la escritora de Crepúsculo y sabiendo lo mal escrita que está esta saga en inglés, pues iba con las expectativas muy bajas, realmente bajas. Pero bueno, no me llevé una grata sorpresa, pero el libro no es malo, es entretenido y medio chusco en partes. Sí tiene muchísimos clichés, muchísimos, pero se nota que la escritora no sé, tomó clases o se preocupó por mejorar, o está muy bien traducido el libro, no sé, pero a nivel técnico no hay como muchas cosas que señalar de él, no hay errores, no hay cosas extrañas, todo está muy bien presentable, es muy, pues cumple, o sea, a nivel técnico el libro está impecable, no hay más, y la historia pues es... de pronto deja de lado la historia principal, que es de una espía que además es química y que está siendo perseguida por la CIA y por una organización que trabaja con la CIA, para la que ella trabajó y que ahora la traicionó. Esta trama comienza siendo interesante, pero después entra en juego el interés romántico de la protagonista y como que la historia se desvía y se pervierte un poco porque ya empieza a importar más la vida de los protagonistas está en peligro y están siendo perseguidos por la CIA y otra organización, pero de pronto la trama del libro le da más peso a la trama romántica, entonces como que se desinfla la trama principal. Pero fuera de eso está muy bien. No fue uno de los libros más destacables del año ni de los mejores, pero les digo, teniendo el antecedente que teníamos de Crepúsculo, este libro es una gran mejoría en el estilo de escritura de la escritora. Entonces creo que
que eso sería lo bueno. Yo me imagino que para los fans de Crepúsculo y de Stephenie Meyer, este libro les va a gustar porque aparte está muy bien escrito y todo va sucediendo muy rápido. Hay partes en las que la trama se alenta por completo y no pasa nada, pero no son tantas, entonces tampoco eso arruina el libro. Pero si esperan una historia de espías y de intrigas, olvídenlo. Esto es más de un romance con cosas de espías, con cosas secundarias de espías. Puesto número 12, Hacia Rutas Salvajes, de Jon Krakauer. Como dato curioso, fue el último libro que compré en una tienda física antes de que cerrara todo en la pandemia, por ahí de marzo. Entonces, cuando fui un día al cine ya no pude entrar porque ya lo habían cerrado temprano. Entonces entré a un mix-up y compré este libro en vez de ir al cine. Ok, la historia que cuenta es la de Chris McCandless, que fue un chico que a principios de los 90s se adentró en el norte de Alaska porque quería vivir una gran aventura como los personajes de las novelas de Jack London. Pero lamentablemente su viaje no salió del todo bien. No voy a decir qué le pasó porque no quiero hacer spoilers, pero justo eso es algo malo de este libro, que desde la sinopsis te hace el spoiler más grande. De hecho, este libro está basado en Jon Krakauer es un periodista, entonces el libro está basado en un reportaje que él hizo. Pero como quería saber más de la historia de Chris McCandless y de qué había llevado a este chico que parecía ser genial, creo que había estudiado en Harvard y todo, se había graduado y todo, y después de terminar la carrera, ¡pum!, había cortado lazos familiares, había vendido todo y se había lanzado a Alaska así a pie, haciendo autostop, y pues se había adentrado a los bosques. Entonces Jon Krakauer quería saber qué es lo que lo había orillado a eso, qué es su vida, qué es lo que le había pasado durante toda su vida que lo motivara a hacer este recorrido y a cortar con todos y a quedar incomunicado y pues lanzarse a la aventura así, sin más. Entonces este libro no es una novela, sino que es un reportaje como tal, pero todos los capítulos son como reportajes como si estuvieras leyendo el periódico y son investigaciones que Jon Krakauer fue haciendo. Entonces ves testimonios de las personas que lo fueron conociendo durante su camino hacia Alaska, ves testimonios de sus familiares, de sus amigos. Entonces por ese lado quizá no sea tan buen libro, porque no te cuenta una historia como tal, sino que es como si estuvieras viendo reportajes periodísticos en el periódico. Entonces yo lo que recomendaría es que mejor vean la película de Hacia Rutas Salvajes, ya que esa sí está contada de manera lineal y sí es una historia normal. Ahí sí no es como un reportaje, ¿no? Ahí tomaron la historia de Chris y la convirtieron en una película. Entonces, como ahí está dramatizado, se podría decir. Y lo mejor es que la película no te hace spoiler. Les digo, el libro, desde que lees la sinopsis, ya sabes cómo va a terminar la historia de Chris. Entonces eso es algo que a mí en lo personal no me gusta que hagan los libros. Pero sí, el libro no lo recomendaría a menos de que quieran adentrarse más en todo lo que rodeó al caso de Chris McCandless y su viaje hacia el norte de Alaska. Pero si no, la película es tremendamente buena, es así, y tiene como protagonista a Emil Hirsch, un muy buen actor que realmente se mete en el personaje y es como si estuvieras viendo a Chris en pantalla. Entonces la película es muy recomendable. Si pueden, mejor vean la película y si se quedan con ganas de saber más, pues ya pasan al libro. Puesto número 11, Azteca, de Gary Jennings. Debo de confesar que este fue uno de los libros que más me sorprendieron este año. En 2019 lo intenté comenzar a leer, ya que también les digo, estaba en la biblioteca de mi oficina. Entonces lo intenté comenzar a leer, pero me aburrió demasiado, porque sentí que eran demasiadas descripciones y además como hay cartas que los sacerdotes españoles están enviando a su rey en España, está escrito como si estuviéramos en esa época. Entonces es un detalle muy padre, pero en ese momento como que se me hizo medio extraño, raro, arcaico. Entonces mejor abandoné el libro cuando iba como en la página 50. Pero este año decidí de nuevo darle una segunda oportunidad, ya que de pronto sentí que estaba como terminándome los libros y dije, bueno, pues este libro es gigantísimo, entonces me va a durar mucho. Y pues sí, tardé casi 2 meses en leerlo, pero solo leí este libro. Usualmente leo un libro en la mañana y otro en la tarde para sentir que me duran más los libros.
Pero este sí lo leía en la mañana y en la tarde. Y así leyéndolo, leía 10 páginas en la mañana y 10 en la tarde. Y me tardé casi 2 meses. Y pueden sonar a poco 10 páginas, pero eso es porque tiene la letra muy muy pequeñita. Entonces cada página te lleva un buen rato. Ok, ¿qué me gusta de este libro? Lo que me encantó es que relata de una manera hiperrealista y muy muy violenta cómo era la vida de estos mexicas o aztecas antes de que llegaran los españoles. Usualmente solemos creer que eran como gente, o nos quieren hacer creer que eran como gente súper avanzada, que fue conquistada por los bárbaros españoles y que eran pacíficos y que tenían como súper avances tecnológicos y eran elevados intelectualmente. Y aunque sí tenían muchas cosas buenas y sí tenían muchos avances como los acueductos o que por ejemplo tenían baños adentro de las recámaras, eso era algo que para mí, para esas épocas, creo que sí era realmente avances tecnológicos fuertísimos. Pero por el otro lado también eran realmente brutales y violentos. Se mataban entre ellos, se mataban por diversión. Por ejemplo, las guerras floridas las hacían solo para, o sea, ni siquiera eran para conquistar, ¿no? Solo se peleaban y el objetivo era tratar de conseguir capturar la mayor cantidad posible de enemigos, bueno, de personas del ejército rival, para llevárselos y sacrificarlos en las pirámides. Ese era todo el objetivo de las guerras floridas. Entonces básicamente se mutilaban, se sacrificaban, se mataban unos a otros solo por diversión o para querer agradar a sus dioses. El autor creo que hizo una labor de investigación magnífica, absolutamente magnífica, ya que de hecho esas descripciones tan detalladas de las que usualmente me suelo quejar, en este libro es uno de los puntos fuertes, porque te hace ver todo lo que está pasando. Cada vez que sacrifican a alguien, a un niño o a un adulto, ves ese terror y también ves, tú mismo te aterrorizas de ver la naturalidad con la que veían en esa época esta cantidad inmensa de asesinatos. Y lo relata todo de una forma que realmente es muy, muy visual todo. Entonces creo que este libro es de los mejores de este año y de los que yo más recomendaría de todos los que leí. De hecho, también ya le hice una reseña express cuando apenas llevaba 100 páginas, pero lo que pensaba en ese momento sigue siendo igual a lo que pienso ahora que ya terminé el libro. Pueden ver la reseña aquí en la tarjeta que les dejo y ya saben, en la descripción y en el primer comentario. Vale mucho la pena y es una de las grandes novelas que puedan leer y por algo las personas que la leen siempre la recomiendan porque realmente es muy muy buena. Pero eso sí, va con la advertencia de que la violencia que aparece aquí es sumamente gráfica. Entonces si son como sensibles a estos temas, lo mejor es que no agarren la novela, porque les digo, como está descrito todo tan bien, es como si estuvieras ahí a un lado del protagonista viendo todo. Entonces es bastante terrorífico en algunas partes. Este libro también está narrado en primera persona, pero también está muy muy bien justificado, porque se supone que es la crónica que les está contando a unos inquisidores españoles, un azteca que vivió antes de la conquista, que ya ahora es un anciano. Entonces lo tienen como encerrado en cautiverio y lo están interrogando para sacar la información y mandárselo en estas cartas al rey de España. Entonces este es otro caso en los que usar la voz en primera persona sí está muy bien justificado. Puesto número 10, El mundo de Sofía. Bueno, este libro no lo leí completamente este año, sino que lo empecé en diciembre de 2019 y lo fui terminando por ahí de julio o agosto de 2020. Realmente me costó mucho trabajo terminarlo porque es un libro bastante denso y en algunos puntos muy muy pesado. Realmente cuando alguien pide recomendaciones para que un niño comience a leer o recomendaciones para adolescentes y alguien recomienda cosas como el libro de Sofía, es algo que va a hacer que los niños o los adolescentes terminen odiando la literatura. No me malinterpreten, es un muy buen libro y está escrito con un lenguaje bastante sencillo que cualquiera puede entender. Y en algunas partes es muy entretenido, pero también de pronto es como mucha filosofía de golpe. O sea, te narra la historia de la filosofía de principio hasta la actualidad, desde antes de Cristo, Platón, Aristóteles, todos ellos, cara a los años 90 del siglo XX. Entonces, ese es muy buen libro, eso no lo voy a negar.
y sí te aprendes muchísimo sobre filosofía, pero como libro para empezar a leer yo jamás lo recomendaría, porque les digo, de pronto se vuelve aburrido. Ya estar como teniendo clases de filosofía tan constantes, ya te cansa. Pero lo que yo recomendaría es como leer un capítulo al día y ya, no atascarte de muchos, que sea como una lectura muy muy ligera. Porque yo eso hice, de pronto lo agarré como libro único, solo quería leer este libro y pues terminé quemándome, porque aparte pasaba páginas y no se terminaba. Entonces sí me frustró y lo abandoné, y ya luego lo retomé y ya iba leyendo de a poquito, pero así avanzaba de a poquito cada día y de todas formas sentía que seguía pasando páginas y no terminaba, pero al final ya lo conseguí. Entonces creo que es un muy buen libro y explica de manera muy amena y muy entendible todo lo que es la filosofía y cosas también que no son tan filosóficas, que son más históricas, y lo hace de una manera bastante ágil. Pero si solo lees este libro, creo que te puede llegar a cansar. La historia también de Sofía de pronto como que no es muy entretenida, pero luego entra, yo creo que el mismo autor supo que esa historia de Sofía, que se va encontrando las cartas y en las cartas va viendo las lecciones de historia, creo que el mismo autor supo que ya estaba cayendo en un punto muerto, porque a la mitad del libro mete a un personaje nuevo, y al meter a ese personaje nuevo junto con toda su historia y todo lo que esto conlleva, el libro como que cobra un segundo aire. Entonces pues espérense a que salga este segundo personaje, que es otra niña como Sofía, y ahí el libro vuelve como a renacer y vuelve a ser entretenido otra vez. Y faltan todavía 9 libros más, pero no quiero que este video se haga como eterno o larguísimo, así que lo vamos a dejar aquí para tenerlo en 2 partes. ¿Ustedes qué libros leyeron en 2020? También me gustaría mucho conocer esos libros para saber si adquirirlos y tener como más ideas. Y también me gustaría que me dijeran de los que leyeron cuáles fueron sus favoritos y cuáles fueron los peores. También de los que yo mencioné en este video quisiera saber qué libros ya leyeron, cuáles les gustaron, cuáles no, y así para que en los comentarios se genere el debate. Bueno, pues nos vemos en la siguiente parte. No olviden comentar, suscribirse y sobre todo si creen que los videos les sean útiles a alguien, por favor compartan. Nos vemos.